Continuamos en directo con todos ustedes y nos acompaña Antonio Moreno. Con él teníamos muchas ganas de hablar, que hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí y además hoy vamos a hablar de un libro que tenemos aquí y que vienes tú a presentarnos. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender esta vez. Bueno, pues hace unos años, un año prácticamente, estuve aquí con un libro de un autor cordobés de mucha importancia, que era Ricardo Molina, y hoy traigo otro, precisamente de otro autor también nacido, igual que Ricardo Molina, en Puente Genil, que se titula Juan Rejano, tras la nostalgia y el recuerdo, y bueno, pues es un intento más por indagar en la literatura contemporánea, cordobesa sobre todo. ¿Cómo ha sido ese trabajo hasta que al final hemos podido tener esta obra aquí con nosotros? Bien, pues un trabajo como todos los que uno, en los que uno se mete, muy interesante, muy apasionado, porque se ha intentado en este caso difundir y acercar a un autor que, siendo cordobés, sin embargo la mayor parte de su vida la pasó en México, porque el año 1939, como sucedió por entonces, tuvo que exiliarse a México y allí pasó toda su vida ya de, digamos que de hombre adulto y etcétera, y tenía la intención, el autor, Juan Rejano, ya de volver una vez que se instauró la transición, la democracia en 1976, pero se sometió a una operación ya para venirse aquí, digamos que en perfecto estado de salud, y sin embargo pues se le complicó la cosa y murió y no pudo volver. Vamos a encontrar cosas muy curiosas, es muy peculiar. Te voy a pedir que lo cojas, Antonio, para mostrarlo también, porque la magia de todo lo que tú traes es que está siempre dentro, no solamente es la portada, es lo que hay dentro. Cuéntanos qué tenemos entre esas páginas. Es un libro, como se ve, que además de su calidad, digamos, referida a la investigación y a la técnica textual o crítica literaria, pues está muy bien ilustrado, como suele ser normal en la editorial que lo publica, que es la editorial Ánfora Nova, de Rute, y tiene muchísimas ilustraciones, cartas, documentos, etcétera, y bueno, pues un libro que intenta profundizar en aspectos de la literatura o de la creación de Juan Rejano, en cuanto que en total son 6 artículos o capítulos de investigación, de los cuales 3 se refieren fundamentalmente a la poesía de Ricardo Molina, que tratan un autor cordobés, Manuel Gaete, y dos malagueños, que son Alberto Toré y Francisco Ruiz Noguera. Luego hay también otro capítulo dedicado al periodismo que desarrolló Juan Rejano en Málaga en pleno tiempo de la Segunda República, antes de exiliarse a México, y que lo tratan otros 2 investigadores, historiadores de Málaga. Y por fin hay, bueno, por fin no, todavía quedan dos capítulos, uno dedicado a un pequeño poemario que tiene Juan Rejano titulado Diarios de China, que lo hace un gran investigador y ensayista que es José María Balcells. Y luego hay un último capítulo, no porque sea el último en la relación, sino porque es el que yo trato más profundamente, que es la correspondencia epistolar no literaria de Juan Rejano. Digo no literaria porque la literaria es muchísimo más amplia, seguramente la trataré en otra investigación posterior, y lo que hago en la correspondencia epistolar no literaria es tratar todas esas cartas que él se cruzó con políticos, con historiadores, con periodistas, etcétera, y que bueno, son una parte importante de su vida. Hay que decir también que, aparte de los 6 capítulos, digamos que de fondo o de investigación, el libro se abre con una breve presentación, que la hago yo, y luego con otras 2 aportaciones que, como yo soy el coordinador y editor del libro, también se me encargaron a mí, que son una pequeña biobibliografía del autor, de Juan Rejano, que nació en Puente Genil en 1903 y, como ya he dicho, murió en México en 1976, y también aparece una selección lírica de libros
y de poemas suyos. Una veintena, creo que son 22 poemas, para que haya una muestra de la lírica o de la poesía, de los motivos sentimentales que él trató en su obra. Es un trabajo bastante arduo, todo lo que hay, hasta que nosotros hemos podido disfrutar de esto, y además es un trabajo, como suele ser en todos los libros que tú nos presentas, Antonio, un trabajo en equipo. Y claro, eso tampoco es fácil, que todas las piezas se encajen fácil, desde luego no es. Eso sí, luego tenemos estas maravillas, claro, para poder disfrutarlas los lectores. Pues sí, la verdad es que es un libro hecho al unísono entre 7 u 8 personas, y como ya dije en otra ocasión, me gusta siempre seleccionar a las personas que son serias, responsables, que si decimos que el trabajo hay que entregarlo dentro de 3 meses y 7 días, pues me lo entregan en ese tiempo o incluso antes, porque el problema de estas cosas es que si estás pendiente de uno, de otro, nunca termina. Entonces, sí, la labor de coordinación es importante, pero teniendo a gente que sabe responder, pues no hay ningún problema. ¿Es esto lo que tú imaginabas al comienzo de este proyecto? Sí. ¿Es el resultado final lo que tú tenías en mente? Luego te sorprende porque dices, hombre, aquí se ha dicho más cosas que yo creía que se podía decir, pero bueno, sí, porque cuando tú ya te imaginas lo que estás proyectando, sabes hasta dónde puede llegar el contenido, ¿no? Y bueno, pues me ha satisfecho mucho verlo, que ha llegado al final pues con las expectativas que se esperaban, y sobre todo porque se da a conocer o se vuelve a tratar a un autor que no está demasiado bien estudiado o incluido en la historia de los manuales de literatura española. El hecho de ser un exiliado ya de alguna forma significa que estaba o que estuvo al margen de la crítica, digamos, oficial o más aireadora de otros autores. Él tuvo esas circunstancias, pero bueno, es un autor de importancia dentro de esa subclasificación que se llama la literatura del exilio. Sí. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Bueno, pues entre otras cosas ya te he dicho que quizá quiero hacer, si la cosa se pone un poco a tiro, una investigación sobre las cartas literarias de Juan Rejano, porque hay muchísimas cartas con Rafael Alberti, con Cela, en fin, con numerosos políticos que se merecen, creo, una investigación que no tiene por qué ser una cosa muy amplia, pero sí dar a conocer toda esa documentación que, entre otras cosas, está ya prácticamente depositada o custodiada en la Fundación Juan Rejano de Puente Genil, que se llama precisamente así, Fundación Juan Rejano, porque la familia que vive en Málaga, su hija y su sobrino, ya digamos que decidieron dejar en Puente Genil, que era el pueblo natal de Juan Rejano, pues la mayor parte de los documentos que tienen de él. Y bueno, esa es una investigación. ¿Cómo podemos definir a Juan Rejano? Pues de pronto se me ocurre una nota o una carta que hay aquí de Jorge Guillén, el poeta famoso, uno de los poetas famosos de la generación de 1927, y que decía que Juan Rejano, textualmente, más o menos, tiene bien ganado un puesto dentro de la poesía hispánica. Entonces, pues es un poeta de calado, y es un poeta que junto a las motivaciones o motivos sentimentales de su propia poesía, pues además de eso tiene, como es lógico, porque él era además militante del Partido Comunista de entonces, tiene un calado social y una poesía de compromiso pues con la sociedad de la época. Eso no solamente lo refleja en sus poemas, sino también, como ya he dicho, en la etapa de periodista, una etapa de periodista que no solamente desarrolló aquí en Málaga desde el año 32 al 38, cuando se dedicó a la profesión del periodismo, sino que cuando se fue exiliado a México, allí continuó con esa misma actividad periodística, y fue redactor de uno de los famosos diarios de entonces de México, que era el diario El Nacional, que se llamaba. Bueno, pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena
por tener esa auténtica maravilla, además, como siempre, con toque cordobés, que es lo que a nosotros nos gusta, pues sí, que la cultura cordobesa tiene mucho que aportar y la literatura más todavía. Fundamentalmente, sin dejar otros aspectos, porque como soy crítico literario lo llevo todo un poco para adelante, pero me gusta mucho ahondar e investigar en la literatura cordobesa. Y si puedo decir una última idea, ya que me preguntaba antes de qué otro proyecto, pues el año que viene, 2019, se va a cumplir los 10 primeros años de la desaparición, de la muerte poco sorpresiva de un narrador cordobés, también pontano de Puente Genil, que era Juan Campos Reina, y uno de mis proyectos es conmemorar esa década de su fallecimiento, dedicándole otro libro también de investigación, y si puede, como tú decías antes, si puede ser con otros autores que también llevemos un poco en comunión ese proyecto. Por supuesto. Pues te espero aquí, Te espero aquí para que me cuentes cómo comienza y cómo termina. Sabes que siempre estoy con vosotros y me gusta venir por aquí. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos, de verdad. Que pases un buen día. Muchas gracias.